Elena Carvajal nunca había creído en las premoniciones. Contable racional con 15 años de experiencia, estaba acostumbrada a confiar en números, hechos y lógica. Pero aquella mañana primaveral, cuando salió de la oficina 2 horas antes de lo habitual, algo en su interior se contrajo con una inquietante premonición. El jefe de departamento había cancelado repentinamente la reunión, alegando un encuentro urgente con inversores. Elena recogió los documentos, se despidió de sus compañeros y se dirigió a la salida. En la calle hacía un cálido día de mayo, el sol bañaba generosamente la ciudad con luz dorada y en el aire flotaba el aroma del jazmín en flor. Normalmente ese tiempo le levantaba el ánimo, pero hoy la inquietud no la abandonaba. El apartamento que compartía con Damián estaba en el centro de la ciudad, en un edificio prestigioso con conserje y aparcamiento subterráneo. Hace 10 años, cuando se mudaron allí, Elena estaba en el séptimo cielo de felicidad. El espacioso piso de 3 dormitorios parecía la materialización de todos sus sueños. Damián acababa de recibir un ascenso en la empresa de informática, su salario se había duplicado y el futuro parecía despejado. Elena tenía 38 años. De estatura media, con cabello castaño hasta los hombros y radiantes ojos marrones, siempre cuidaba su apariencia, pero no estaba obsesionada con ella. Su belleza era tranquila, discreta, esa belleza que no se revela de inmediato, sino gradualmente, al conocerla mejor. Sus compañeros la respetaban por su profesionalismo y carácter tranquilo, los amigos la valoraban por su fiabilidad y capacidad de escuchar. Subiendo en el ascensor, Elena pensaba en la velada que tenían por delante. Habían planeado ir a un nuevo restaurante del que todos hablaban. Los últimos meses Damián había trabajado mucho, a menudo llegaba tarde, y Elena esperaba que una cena romántica ayudara a recuperar esa intimidad que, parecía, se había desvanecido. Damián Carvajal, programador de 40 años con apariencia de modelo y un encanto que funcionaba infaliblemente con las mujeres, había sido su marido durante 12 años. Alto, de ojos grises, atlético, con cabello oscuro, sabía cautivar con una sola sonrisa. Fue precisamente ese encanto el que conquistó a Elena, que lo conoció en un evento corporativo. Su matrimonio no era perfecto, ¿qué matrimonio lo es? Había discusiones, malentendidos, periodos de distanciamiento. Pero Elena siempre creyó que eran un equipo, que juntos superarían todo. Los hijos nunca llegaron. La razón estaba en Damián, su enfermedad. Con el tiempo se resignaron, decidiendo que quizás estaban destinados a vivir solos. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Elena entró en el recibidor y se quedó paralizada. Desde el salón llegaba una risa, femenina, cristalina, desconocida. Y luego, la voz de Damián, tan tierna y cariñosa como hacía tiempo que no le hablaba a ella. El corazón de Elena comenzó a latir aceleradamente. Dio varios pasos hacia adelante, empujó la puerta entreabierta del salón y vio una escena que se grabó para siempre en su memoria. En su sofá, en ese mismo sofá que habían elegido juntos hace 3 años, estaba sentado Damián. A su lado se acurrucaba una joven, de unos 25 años, no más. Largo cabello rubio, maquillaje llamativo, vestido rojo ajustado. Estaba sentada literalmente en el regazo de Damián, rodeando su cuello con los brazos, y él la besaba, disfrutando claramente del momento. El tiempo se detuvo. Elena permaneció en la puerta, incapaz de moverse o pronunciar palabra. Dentro algo se rompió con un estruendo ensordecedor, como si se derrumbara un edificio que había construido durante 12 años. El primero en notarla fue Damián. Levantó bruscamente la cabeza, y en su rostro apareció una expresión que Elena no pudo identificar. ¿Susto? ¿Irritación? ¿Fastidio por haber sido descubierto? ¿Elena? Su voz sonó no culpable, sino más bien sorprendida. ¿Qué haces tan temprano? La chica se volvió, y en sus labios apareció una sonrisa satisfecha. Ni siquiera intentó alejarse de Damián, no se avergonzó, no se asustó. Al contrario, en sus ojos brillaba el triunfo. Damián. Elena finalmente emitió un sonido, pero salió ronco,
ajeno. ¿Qué está pasando? Damián se levantó, dejando caer a la chica de sus rodillas. Pero la expresión de su rostro no se parecía al arrepentimiento. Más bien parecía irritado, como una persona interrumpida en el momento más inoportuno. Escucha, Elena, comenzó, y Elena de repente comprendió que iba a decir algo terrible. Tenemos que hablar. Pero no ahora. Vete, por favor. ¿Irme? Repitió ella sin dar crédito a sus oídos. ¿De mi apartamento? La chica en el sofá rió disimuladamente. Se arregló el cabello, cruzó las piernas y miró a Elena con un desprecio mal disimulado. ¿De su apartamento? Dijo burlonamente. Damián, dijiste que ya estaba todo decidido. Cristina, cállate, soltó Damián, pero en su voz no había severidad. Cristina. Así que hasta tenía nombre. Elena sintió como dentro de ella se levantaba una tormenta de ira, tan furiosa y arrolladora como nunca antes había experimentado. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Damián la miró, y en su mirada había tanta indiferencia que a Elena le dolió casi físicamente. 6 meses, respondió con calma. Quizás un poco más. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Durante 6 meses su marido se había estado viendo con otra mujer, besándola, posiblemente acostándose con ella en su cama, y luego volvía a casa y fingía que todo estaba bien. Tú. La voz de Elena temblaba. ¿Cómo pudiste? Oh, por favor, Damián puso los ojos en blanco. No montes una escena. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio estaba muerto hace tiempo. Tú ocupada con el trabajo, yo ocupado con mis cosas. Simplemente coexistimos bajo el mismo techo. Eso no es verdad. Gritó Elena. Te amaba. Siempre te amé. ¿Y qué? Damián se encogió de hombros, y ese gesto fue tan indiferente que a Elena fue como si la golpearan. El amor no lo es todo, Elena. Necesito más. Necesito pasión, emociones, vida. ¿Y tú? Tú eres simplemente aburrida, como un ama de casa que... No soy un ama de casa. Lo interrumpió Elena. Trabajo. Gano dinero. Yo. ¿Qué más da? Rugió Damián, y Elena se estremeció por la sorpresa. Nunca lo había oído gritarle así. Basta. Estoy harto de fingir. Harto de vivir contigo. Quiero estar con Cristina. Cristina en el sofá sonrió aún más ampliamente. Se levantó, se acercó a Damián y lo abrazó por la cintura, pegándose ostensiblemente a él con todo su cuerpo. Damián es mío ahora, dijo con voz melosa. Así que recoge tus trapos y lárgate. Fuera de mi casa. Gritó Damián, y Elena no podía creer lo que oía. La estaba echando. A su esposa, la mujer que le había dedicado 12 años, que lo había amado con toda su alma. Sin esperar su reacción, Damián se lanzó al dormitorio. Elena oyó cómo se abría el armario, como algo caía al suelo. Y un minuto después regresó, arrastrando su maleta y una gran bolsa de deporte. Damián, ¿qué estás haciendo? Susurró Elena, pero él no respondió. Arrojó la maleta a sus pies, luego la bolsa. Después volvió al dormitorio y trajo varias bolsas más con sus cosas. Todo ese tiempo Cristina observaba lo que sucedía con una sonrisa satisfecha. Fuera. Repitió Damián, señalando la puerta. Inmediatamente, Elena lo miraba, incapaz de creer lo que estaba pasando. Este hombre, al que había conocido durante 12 años, de repente se había vuelto ajeno. Desconocido. Cruel. Pero algo dentro de ella hizo clic. Las lágrimas se secaron, las manos dejaron de temblar. Elena se enderezó, levantó la cabeza y miró a Damián con toda la dignidad de la que era capaz. Está bien, dijo con voz firme. Me iré. Se acercó a la maleta, la levantó. Luego tomó la bolsa. Sus movimientos eran lentos, distantes, como si se observara a sí misma desde fuera. En la puerta Elena se volvió. Cristina estaba junto a Damián, abrazándolo del brazo,
y la sonrisa en su rostro era tan satisfecha que a Elena le entraron ganas de borrarla. Y entonces recordó. Recordó lo que había llevado en su bolso durante los últimos 3 meses. Elena sacó de su bolso un sobre. Blanco, discreto, con el sello de la clínica. Lo sostuvo en sus manos durante varios segundos, mirando a Cristina. Chan, dijo con calma, extendiendo el sobre a la chica. Buena suerte con él. Cristina sorprendida tomó el sobre, sacó las hojas, un informe médico de varias páginas. ¿Qué es esto?, preguntó, recorriendo con los ojos las primeras líneas. Elena no respondió. Se dio la vuelta y salió por la puerta, arrastrando la maleta y la bolsa. Lo último que oyó fue un grito de Cristina, agudo, lleno de horror. Elena caminaba por la calle sin distinguir el camino. La maleta con ruedas retumbaba por la acera, la bolsa le tiraba del hombro, pero no sentía dolor físico. Todo el dolor estaba dentro, agudo, ardiente, insoportable. Solo ahora, cuando salió del edificio y quedó sola, comenzó a asimilar lo que había pasado. Su marido le había sido infiel durante 6 meses. Su marido la había echado de casa. Su matrimonio se había derrumbado de golpe, como un castillo de naipes. Se detuvo en un pequeño parque, se sentó en un banco. Las manos le temblaban. Ante sus ojos surgían imágenes de los últimos meses, y ahora todo encajaba en un terrible mosaico. Los regresos tardíos de Damián del trabajo. La frialdad en la cama. ¿Cómo pudo ser tan ciega? El teléfono en la bolsa vibró. Elena lo sacó, un mensaje de su amiga Ofelia. Elena, ¿cómo estás? ¿Nos vemos esta noche? Ofelia. Su mejor amiga desde los tiempos universitarios. Fue hacia ella a quien Elena se dirigió, llamando un taxi. Ofelia Berenguer vivía en un barrio nuevo, en un pequeño apartamento de 2 dormitorios que alquilaba después del divorcio. Ella misma era un año menor que Elena, trabajaba como gerente en una gran compañía farmacéutica y criaba a su hijo de 8 años de su primer matrimonio. Cuando Ofelia abrió la puerta y vio a Elena con la maleta, su rostro se alargó. Dios mío, Elena, ¿qué ha pasado? Elena no respondió. Simplemente cruzó el umbral, dejó la maleta y rompió a llorar. Por primera vez en todo este día de pesadilla se permitió llorar. Ofelia abrazó en silencio a su amiga, la llevó a la cocina, preparó té fuerte. Y solo cuando Elena se calmó un poco, preguntó, cuéntame. Elena lo contó todo. Sobre cómo llegó a casa antes de lo habitual. Sobre lo que vio a Damián con Cristina. Sobre cómo la echó. Ofelia escuchaba, y con cada palabra su rostro se volvía más sombrío. Cabrón, exhaló cuando Elena terminó. Maldito cerdo. Elena, perdona, pero tu marido es la última escoria. Es marido, corrigió Elena en voz baja. Pronto será exmarido. ¿Y qué documentos le dejaste? Elena respiró profundamente. Sobre esto no le había contado a nadie, ni siquiera a Ofelia. Era su secreto con Damián, una carga pesada que llevaban juntos. Hace 3 meses Damián comenzó a quejarse de extraños temblores en las manos, comenzó lentamente. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que eran nervios, exceso de trabajo. Pero luego empezaron problemas de coordinación. Comenzó a dejar caer cosas, a tropezar en terreno llano. Ofelia escuchaba, frunciendo el ceño. Insistí en que se hiciera un examen. Nos registramos con un neurólogo, luego con un genetista. Y resultó que... La voz de Elena tembló. Tiene la enfermedad de Huntington. ¿Qué es eso?, preguntó Ofelia. Una enfermedad genética rara, explicó Elena. Incurable. Progresa lentamente, pero inexorablemente. Primero se altera la coordinación de movimientos, luego comienzan problemas psíquicos, depresiones, agresividad. Al final la persona pierde completamente la capacidad de valerse por sí misma. Dios mío, susurró Ofelia. ¿Y eso? ¿Eso es seguro? La prueba genética lo confirmó. Damián tiene una mutación en el gen HTT. La enfermedad generalmente se manifiesta entre los 30 y 40 años.
Él tiene justo 40. ¿Y cuánto? Ofelia no terminó la pregunta, pero Elena entendió. De 10 a 20 años. A veces más, a veces menos. Depende de muchos factores. Ofelia guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Y tú? ¿Tú querías quedarte con él? ¿A pesar de esto? Por supuesto, respondió Elena simplemente. Es mi marido. Lo amo. Estaba dispuesta a cuidarlo, apoyarlo, estar a su lado hasta el final. Pero él eligió a esa. ¿Cristina? Parece que sí. Ofelia maldijo de nuevo, esta vez aún más fuerte. ¿Entonces le diste el informe médico? ¿Para que supiera con qué se enfrentaría? Elena asintió. No quería vengarme. Simplemente. Ella debe conocer la verdad. Si él no se lo dijo, significa que lo ocultó. Y ella tiene derecho a saberlo antes de unir su vida con él. Eres demasiado buena, Ofelia sacudió la cabeza. En tu lugar yo. ¿Tú qué? Sonrió Elena con cansancio. ¿Te vengarías? ¿Montarías un escándalo? ¿Qué sentido tiene? Eso no me devolverá a mi marido. Eso no cambiará la situación. Ofelia abrazó a su amiga. Quédate conmigo todo el tiempo que necesites. Arreglaremos todo. Pedirás el divorcio, reclamarás lo tuyo. Tienes derecho a la mitad de los bienes. Elena asintió. Sí, tenía derechos. Pero justo ahora le daba igual. Los bienes, el apartamento, el dinero, todo parecía tan insignificante comparado con el dolor de la traición. Mientras tanto, en el apartamento que Elena consideraba su hogar, se desarrollaba una escena completamente diferente. Cristina estaba de pie en medio del salón, apretando en sus manos el informe médico. Sus manos temblaban, el rostro había palidecido, y la sonrisa satisfecha había desaparecido hacía tiempo. Damián, pronunció con voz ronca. ¿Esto es verdad? Damián estaba junto a la ventana, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos. ¿Qué exactamente? Preguntó sin volverse. Enfermedad de Huntington, leyó Cristina en voz alta. Confirmada por prueba genética. Fecha del examen, febrero de este año. Damián, esto fue hace 3 meses. Finalmente se volvió hacia ella. Su rostro era impenetrable. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Gritó Cristina. Estás enfermo. Tienes una enfermedad incurable. Y no me lo dijiste. ¿Y qué importa? Se encogió de hombros Damián. Eso no cambia lo que siento por ti. ¿No cambia? Cristina casi se ahogó de indignación. Quiero tener hijos, Damián. Quiero una familia. Y tú tienes una enfermedad genética que se transmite por herencia. Se transmite en el 50% de los casos, corrigió él con calma. No es seguro que el niño. ¿No es seguro? 50-50 es, según tú, normal. Cristina arrojó los papeles al suelo. ¿Querías condenar a mi hijo a esta enfermedad? Nuestros hijos estarán sanos, objetó Damián, pero en su voz ya aparecía inseguridad. Podemos hacer un análisis genético durante el embarazo. ¿Y si el análisis muestra que el niño está enfermo? ¿Qué entonces? ¿Interrumpiremos el embarazo? Cristina se rió histéricamente. No, Damián. No. No voy a tener hijos enfermos. No voy a arriesgarme. Cristina, escucha. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No te me acerques. Eres un mentiroso. Me usaste. Te amo. ¿Amor? Se rió de nuevo, y esa risa estaba llena de amargura. Si me amaras, habrías dicho la verdad desde el principio. Damián guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué realmente le había ocultado el diagnóstico? ¿Qué temía perderla? Me voy, dijo Cristina, agarrando su bolso. Y no me llames. No me escribas. Considera que no estuve en tu vida. Cristina, espera. Damián intentó detenerla, pero ella ya había abierto la puerta. Adiós, Damián. Buena suerte.
La vas a necesitar. La puerta se cerró de golpe. Damián se quedó solo en el apartamento, que de repente le pareció demasiado grande y vacío. Pasó una semana desde aquel día terrible. Elena vivía con Ofelia, recuperándose gradualmente. Su amiga la apoyaba de todas las formas posibles, pero Elena comprendía que no podía vivir eternamente a costa de otra persona. Necesitaba seguir adelante, construir una nueva vida. Al octavo día de lo sucedido, Elena concertó una cita con una abogada. Ana Ramos era una mujer de unos 50 años, con mirada penetrante y reputación de una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. Cuénteme todo en orden, pidió cuando Elena se acomodó en la silla frente a ella. Elena relató sobre el matrimonio, la traición, cómo Damián la había echado del apartamento. Ana Ramos escuchaba atentamente, anotando detalles importantes. ¿El apartamento fue comprado durante el matrimonio? Aclaró. Sí. Hace 10 años. ¿A nombre de quién está registrado? De Damián. Él insistió, decía que así era más fácil. Entiendo. Pero eso no es problema. Un apartamento comprado durante el matrimonio se considera propiedad común. Usted tiene derecho a la mitad. ¿Y él? ¿Él puede reclamar mi parte? No, respondió firmemente Ana Ramos. La ley está de su lado. Además, teniendo en cuenta las circunstancias del divorcio, la infidelidad y la expulsión violenta del hogar, el tribunal estará favorablemente dispuesto hacia usted. Elena exhaló con alivio. Al menos una buena noticia. Hay otro detalle, continuó la abogada. Su marido, según entiendo, tiene una enfermedad grave. Sí. La enfermedad de Huntington. Esto puede jugarnos a favor. Necesitará cuidados, dinero para tratamiento. Si intenta reclamarle más de lo que le corresponde, podemos indicar al tribunal que usted estaba dispuesta a cuidarlo, pero él prefirió echarla. Elena asintió, pero algo dentro le dolió desagradablemente. Usar la enfermedad de Damián en su contra. ¿Pero acaso él no se había portado peor con ella? ¿Cuánto tiempo llevará el divorcio? Preguntó. Con la demanda presentada y sin hijos en común, mínimo un mes. La división de bienes puede prolongarse más, hasta 6 meses, si la otra parte se resiste. Un mes. 6 meses. Elena asintió. Que así sea. Lo principal era empezar. Mientras tanto, Damián atravesaba su propia crisis. Después de la partida de Cristina, 3 días no salió del apartamento, no respondía llamadas, comía lo que encontraba en el refrigerador. Intentaba llamar a Cristina, le escribía mensajes, pero ella lo había bloqueado en todos lados. Sus páginas en las redes sociales se volvieron inaccesibles, el número de teléfono no respondía. Al principio Damián se enfadaba. ¿Cómo se atrevía a dejarlo? Le había ofrecido vida, amor, todo lo que tenía. Pero gradualmente la rabia fue reemplazada por otro sentimiento, la comprensión de lo que había hecho. Recordaba a Elena. Sus ojos devotos, su cuidado, su disposición a estar a su lado a pesar de todo. Cuando hace 3 meses les dieron el diagnóstico, Elena no se estremeció. Le tomó la mano y dijo, lo superaremos. Juntos. ¿Y él? Él se asustó. Del futuro, de la enfermedad, de la invalidez. Y cuando apareció Cristina, joven, brillante, llena de vida, se aferró a ella como un náufrago a una paja. Le parecía que con ella podría huir del diagnóstico, del miedo, de lo inevitable. Qué tonto había sido. Al cuarto día Damián se decidió a llamar a Elena. Marcó el número con dedos temblorosos, esos malditos temblores se habían intensificado durante la última semana. Tonos. 1, 2, 3. Diga. La voz de Elena sonó fría y distante. Elena, soy yo, comenzó. Escucha, necesito hablar contigo. No tengo tiempo para conversaciones contigo, Damián. Lo llamaba por su nombre completo. No Damián con cariño, como antes. Sino Damián. Era como una bofetada. Me equivoqué, soltó. Perdóname. Por favor.
Fui un completo idiota. Cristina se fue, y me di cuenta de que perdiste a la sirvienta, futura enfermera y cuidadora. Lo interrumpió Elena, y en su voz sonó el acero que él nunca antes había oído. ¿La niñera que te limpiará la baba cuando la enfermedad empiece a progresar? No. No, me di cuenta de que perdí a la única persona que realmente me amaba. Amaba, corrigió Elena. Tiempo pasado, Damián. Te amé. Hasta el momento en que sacaste mis cosas por la puerta y te abrazabas con tu amante. Elena, te lo ruego. Mi apellido es Carvajal, dijo Elena con tono helado. Pero muy pronto volveré a mi apellido de soltera. Recibirás los documentos del divorcio en una semana. Nos veremos en el tribunal. Elena, espera. No cuelgues. Pero ella ya había desconectado. Damián miraba el teléfono, sintiendo cómo dentro de él crecía el vacío. Había perdido a ambas. Y a Cristina, que resultó amar no a él, sino su salud y perspectivas. Y a Elena, que lo amaba de verdad, con todos sus defectos y enfermedades. Una semana después, un mensajero trajo efectivamente un sobre con la demanda de divorcio. Damián miró largo rato los papeles, y luego los arrojó sobre la mesa. Bueno, él mismo se lo había buscado. Y 2 semanas después llegó la citación al tribunal por división de bienes. Elena reclamaba la mitad del apartamento y la mitad de todos los ahorros en cuentas conjuntas. Damián podría haber resistido, podría haber contratado un abogado e intentado defender lo suyo. ¿Pero para qué? Le daba igual. Llegó el día del juicio. Damián compareció sin abogado, con camisa arrugada, demacrado e indiferente. Elena estaba sentada en la sala del tribunal junto a su abogada, compuesta, tranquila, con un traje de negocios estricto. Ni siquiera lo miró. La jueza se hizo cargo rápidamente de la situación. Sin contratos prenupciales, sin bases para división desigual. Todos los bienes adquiridos en el matrimonio se dividen por la mitad. La cuestión del divorcio se resolvió en 15 minutos. El matrimonio entre Damián Carvajal y Elena Carvajal se considera disuelto, anunció la jueza. Los bienes adquiridos en común están sujetos a división en partes iguales. Damián firmó los documentos mecánicamente. Todo había terminado. 12 años de matrimonio borrados con unas pocas firmas. Al salir del edificio del tribunal, intentó alcanzar a Elena. Elena. Elena, espera. Ella se detuvo, pero no se volvió. ¿Qué quieres? Yo. Se detuvo. Perdóname. Por favor. Me equivoqué. Yo. Ahora Elena se volvió. Lo miró con una larga mirada, en la que no había ni amor ni odio. Solo cansancio. Te perdono, Damián, dijo en voz baja. Pero eso no significa que quiera verte. Adiós. Se fue, y Damián comprendió que esto era realmente el final. Cristina estaba sentada en un café frente a su amiga Victoria y removía lentamente su café con leche. Habían pasado 3 semanas desde aquel día de pesadilla, pero todavía no podía reponerse. ¿Y ahora qué? Preguntó Victoria, masticando un croissant. ¿Volverás con él? ¿Con quién? ¿Con Damián? Cristina resopló. ¿Estás bromeando? Tiene una enfermedad incurable. ¿Qué? Se supone que debo pasar los mejores años de mi vida cuidando a un inválido. Pero decías que lo amabas. Amaba la imagen, admitió Cristina. Programador exitoso, buen apartamento, dinero. Pensé que sería un trampolín para mí. Nos casaríamos, tendríamos hijos, viviríamos bien. Y en cambio, no terminó, pero Victoria entendió. En lugar de una vida hermosa, a Cristina le esperaba el futuro de cuidadora de un marido enfermo. ¿Y qué pasa con los hijos? Querías tenerlos. Por eso me fui. La voz de Cristina se elevó, y los clientes de las mesas vecinas miraron hacia ellas. Bajó la voz a un susurro. No voy a tener hijos enfermos. Ese síndrome tiene un 50% de probabilidad de transmisión. La mitad. ¿Te imaginas? Llevo al niño,
doy a luz, y dentro de 30-40 años le empieza lo mismo. No, gracias. Victoria asintió pensativa. ¿Entonces todo terminó? Absolutamente. Lo eliminé de amigos, bloqueé su número. Que busque a otra tonta que acepte ocuparse de él. Pero, a pesar de las palabras decisivas, Cristina se sentía vacía. Durante 6 meses había hecho planes, soñado con el futuro con Damián. Se veía como su esposa, madre de sus hijos. Y ahora todos esos sueños se habían hecho añicos. Aunque, a decir verdad, no sentía enfado hacia él. Más bien decepción. Resultó no ser el príncipe que parecía. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Dijo de repente. Ni siquiera la enfermedad. Sino que lo ocultara. Si me lo hubiera dicho de inmediato, yo habría podido decidir por mí misma si estaba dispuesta a vivir con eso. Pero él simplemente me usó, esperando que no lo descubriera. Los hombres, resopló Victoria. Todos iguales. Pero Cristina sacudió la cabeza. No, no todos. En algún lugar existía el hombre de sus sueños, sano, exitoso, listo para formar una familia. Simplemente tenía que encontrarlo. Sacó el teléfono, abrió la aplicación de citas. Era hora de empezar de nuevo. Damián mientras tanto había caído en depresión. El apartamento, que antes parecía un nido acogedor, ahora recordaba a una caja vacía. Casi no salía de casa, trabajaba remotamente, comía precocinados del supermercado. Los síntomas de la enfermedad se intensificaban. Los temblores se hicieron más notorios, la coordinación empeoró. Una vez dejó caer el portátil y se rompió. Tuvo que comprar uno nuevo, endeudándose. Los compañeros del trabajo comenzaron a notar cosas extrañas. En las videoconferencias Damián intentaba mantener las manos fuera de cámara, pero a veces olvidaba, y entonces todos veían los movimientos involuntarios. Susurros a sus espaldas, miradas de reojo. Un mes después del divorcio lo llamó el jefe de departamento. Damián, necesitamos hablar, dijo Andrés, un hombre bajo de unos 45 años con mirada penetrante. Últimamente tú. El trabajo está sufriendo. Los plazos se incumplen. Errores en el código. Lo siento, murmuró Damián. Ahora tengo problemas personales. Lo entiendo. Pero la empresa no puede esperar eternamente. O te recuperas, o... Andrés no terminó, pero el significado era claro. Damián asintió. Entendía. Podían despedirlo. ¿Y entonces qué? Sin trabajo, sin dinero, con una enfermedad progresiva. Intentó concentrarse, recuperarse. Pero la depresión, que es uno de los síntomas de la enfermedad de Huntington, no lo soltaba. Todo parecía sin sentido. ¿Para qué esforzarse, para qué vivir, si por delante solo había sufrimiento? Una tarde, especialmente dura, cuando los temblores eran tan fuertes que no podía ni llevar una taza de té a la boca, Damián pensó en quitarse la vida. Simplemente terminar todo ahora, no esperar al terrible final. Estaba de pie en el balcón de su apartamento, mirando hacia abajo. 10 pisos. Unos segundos de caída, y ningún dolor, ningún sufrimiento. La tentación era enorme. Pero entonces pensó en Elena. En cómo viviría ella su muerte. Sí, había dejado de amarlo, sí, se había ido. ¿Pero acaso merecía esa carga de culpa? No. Damián se alejó de la barandilla, volvió al apartamento. Hoy no. No así. Llegó el otoño. Las hojas amarillaban y caían, los días se hacían más cortos. Elena gradualmente organizaba su nueva vida. Alquiló un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio tranquilo, lo amueblaba modestamente, pero con buen gusto. El divorcio y la división de bienes se completaron. Damián firmó todos los papeles sin resistencia, ni siquiera intentó negociar. Esto sorprendió a Elena, pero no quiso profundizar en las razones. Lo principal, recibir lo suyo y empezar a vivir. La mitad del valor del apartamento llegó a su cuenta.
La suma era considerable, suficiente para comprar una vivienda propia. Elena empezó a mirar opciones, pero no tenía prisa. En el trabajo todo seguía igual. Los compañeros sabían del divorcio, pero nadie se metía con preguntas. Elena estaba agradecida por eso. Ofelia insistía en que su amiga empezara a salir con hombres. Elena, eres joven, hermosa. ¿De verdad vas a quedarte en casa sola? No estoy preparada, respondía Elena. La herida todavía está muy fresca. Pasará un año, dirás lo mismo. Pasarán 2, otra vez encontrarás una excusa. La vida pasa, Elena. Pero Elena negaba obstinadamente con la cabeza. No, no estaba preparada para dejar entrar a un nuevo hombre en su vida. El dolor de la traición de Damián todavía era demasiado fuerte, aunque había una persona. Maximiliano Durán, jefe del departamento legal de su empresa. Tenía 43 años, estaba divorciado, no tenía hijos. Alto, de constitución atlética, con rasgos agradables e inteligentes ojos grises. Maximiliano había invitado a Elena a almorzar varias veces con el pretexto de discutir asuntos de trabajo. Hablaban del trabajo, la vida, los planes. Elena sentía que le simpatizaba, pero no daba ningún motivo para esperanzas. Una vez, a finales de noviembre, Maximiliano le preguntó directamente: Elena, entiendo que te divorciaste recientemente. Pero, ¿quizás aceptarías ir conmigo al teatro? Simplemente como amigos. Elena quiso rechazarlo, pero algo la detuvo. La voz de Ofelia en su cabeza: la vida pasa, Elena. Está bien, oyó su propia voz. Al teatro entonces. Maximiliano sonrió, y Elena pensó que tenía una sonrisa amable. Sincera. El teatro resultó inesperadamente agradable. Maximiliano eligió una obra clásica de Lorca, y Elena se sumergió en lo que sucedía en el escenario, olvidándose de todo. Después de la función pasearon por la ciudad nocturna, conversando sobre impresiones, arte, vida. ¿Sabes? Nunca pensé que sería el tipo de persona que invita a mujeres al teatro, admitió Maximiliano con una leve sonrisa. Antes prefería el cine o restaurantes. Pero después del divorcio reconsideré muchas cosas. ¿Hace cuánto te divorciaste? Preguntó Elena. Hace 4 años. Mi esposa decidió que era demasiado aburrido. Trabajo, casa, otra vez trabajo. Ninguna emoción brillante, ninguna sorpresa. Encontró a un hombre más interesante. En su voz no había amargura, sino más bien aceptación filosófica del hecho. ¿Y no te molesta para nada? Lo hizo, asintió Maximiliano. El primer año fue difícil. Pero luego comprendí que tenía razón. Realmente estaba demasiado concentrado en la carrera, olvidé que las relaciones requieren atención y esfuerzo. ¿Y ahora? Ahora intento ser más vivo, por así decir. Ir al teatro, leer no solo literatura legal, comunicarme con la gente. La vida es demasiado corta para gastarla solo en el trabajo. Elena escuchaba e involuntariamente comparaba a Maximiliano con Damián. Su exmarido también sabía hablar bonito, pero detrás de las palabras a menudo no había acciones. Maximiliano en cambio daba la impresión de una persona que hace lo que dice. Se vieron varias veces más. Cine, exposiciones, simplemente paseos. Maximiliano no tenía prisa, no presionaba, daba tiempo a Elena. Y gradualmente ella comenzó a descongelarse. En diciembre, una semana antes de Año Nuevo, Maximiliano confesó: Elena, no quiero apresurarte. Pero debo decirte, me gustas mucho. Hace tiempo que no sentía nada parecido. Dime honestamente, ¿tenemos alguna oportunidad? Elena lo miraba, a sus ojos sinceros, a la esperanza que brillaba en ellos. Y de repente comprendió que estaba lista para intentarlo de nuevo. Sí, el recuerdo de la traición de Damián todavía dolía. ¿Pero acaso eso era razón para renunciar a la felicidad? La hay, respondió en voz baja. Intentémoslo. Maximiliano sonrió, y Elena por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida continuaba.
Recibieron el año nuevo juntos en un pequeño restaurante con vista a la ciudad. Cuando el reloj dio las 12, Maximiliano besó a Elena y fue un beso tierno, cuidadoso. Sin la pasión de Damián, pero con tanto calor y cuidado, que el corazón de Elena se estremeció. «Feliz año nuevo», susurró Maximiliano. «Que te traiga solo felicidad». Y Elena creyó que así sería. Cristina también recibió el año nuevo acompañada. En los meses que pasaron después de la ruptura con Damián, había conocido a una docena de hombres a través de aplicaciones de citas. Hubo diferentes empresarios exitosos que resultaban estar casados. Chicos jóvenes que solo buscaban sexo. Hombres divorciados con hijos y un montón de complejos. Pero a finales de noviembre conoció a Íñigo. 32 años, dueño de una pequeña pero exitosa empresa de informática, soltero, sin hijos. Rubio alto con ojos azules y sonrisa encantadora. Íñigo empezó inmediatamente a cortejarla activamente. Flores, restaurantes, regalos. Cristina se bañaba en esa atención, la disfrutaba. Aquí está, el hombre de sus sueños. Sano, rico, libre. En la tercera cita, cuando Íñigo la invitó a su casa, Cristina aceptó sin dudarlo. Su apartamento en un edificio de lujo con vista al río le causó impresión. Espacioso, amueblado con gusto, claramente caro. Bebieron vino, conversaron, y luego Íñigo la besó. Y Cristina comprendió que estaba lista para más. Por la mañana, acostada en la cama junto a Íñigo, se sentía feliz. Por fin todo se arreglaba. Adiós, Damián, con tu maldita mentira. Hola, nueva vida. Íñigo la invitó a recibir el año nuevo juntos, y Cristina aceptó con alegría. Pasaron la fiesta en su apartamento, solo ellos dos. Y cuando llegó la medianoche, Íñigo dijo: «Cristina, eres especial. Hace tiempo que no conocía a una chica así. Quiero que estés a mi lado». Cristina resplandecía. Aquí está, la felicidad. Y Damián recibió el año nuevo solo. Ni siquiera encendió el televisor, no vio los programas festivos. Simplemente se sentó en el sofá con una copa de whisky y miró por la ventana los fuegos artificiales. Su vida rodaba cuesta abajo. En el trabajo prácticamente lo echaron, le propusieron renunciar voluntariamente, de lo contrario lo despedirían por artículo. Damián aceptó. ¿Qué le quedaba? La indemnización fue ridícula. Alcanzó para un par de meses, y después, el vacío. Tuvo que vender el apartamento para pagar a Elena su parte y saldar las deudas. Con el dinero obtenido compró un apartamento de un dormitorio en un barrio dormitorio en las afueras de la ciudad. Los amigos gradualmente se alejaron. Algunos simplemente desaparecieron, otros empezaron a evitar encuentros con diferentes pretextos. Nadie necesita a un fracasado depresivo y quejumbroso. Cuando el reloj dio las 12, Damián levantó la copa y pronunció un brindis, a sí mismo. «Feliz año nuevo, Damián. Bienvenido al infierno». Bebió de un trago y cerró los ojos. ¿Cuántos años nuevos más le quedaban? La primavera trajo cambios en la vida de los tres protagonistas de esta historia. Elena y Maximiliano oficialmente se convirtieron en pareja. No tenían prisa por casarse, pero vivían prácticamente juntos. Maximiliano pasaba la mayor parte del tiempo en su apartamento alquilado. En marzo Maximiliano le propuso matrimonio. Sin escenas ostentosas con músicos y rosas. Simplemente paseaban por el parque primaveral y él de repente detuvo a Elena. «Elena, quiero pasar contigo el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo?» Elena lo miraba, a ese rostro sincero, al amor en sus ojos. Y comprendió que estaba lista para decir sí. Damián había quedado en el pasado, como una pesadilla. Y por delante, una nueva felicidad. «Sí», respondió. «Sí, me casaré contigo». Fijaron la boda para junio. Modesta, en un círculo íntimo de amigos cercanos y familiares. Elena no quería celebraciones pomposas, quería sinceridad y calidez. Ofelia, por supuesto, estaba encantada. «Te lo dije». Parloteaba. ¿Qué había que seguir viviendo?
Y tú no creías. Creía, sonrió Elena. Simplemente tenía miedo. E hiciste bien en superar el miedo. Maximiliano es un hombre excelente. Cuídalo. Lo haré. Con Cristina e Íñigo la relación también se desarrollaba. Aunque no tan bien como ella quisiera. Íñigo resultó ser una persona complicada, exigente, a veces brusco, propenso a cambios de humor. Una vez se pelearon porque Cristina llegó media hora tarde a un encuentro. Íñigo le montó una escena, la acusó de falta de respeto, hasta amagó con golpearla, aunque no lo hizo. Cristina se asustó, quiso irse, pero Íñigo inmediatamente se disculpó, le compró unos pendientes caros y juró que no volvería a ocurrir. Y Cristina le creyó. Después de todo, todos los hombres a veces pierden el control, ¿verdad? Lo principal es que es rico, sano y quiere estar con ella. En abril Íñigo le propuso que se mudara con él. Cristina aceptó, aunque una voz interior le susurraba que no debía apresurarse. Pero silenció esa voz. Basta de escuchar miedos. Hay que actuar. Dejó su apartamento alquilado y se mudó con Íñigo. Al principio estuvo bien. Él la mimaba con regalos, la llevaba a restaurantes caros, la presentaba a sus amigos. Pero gradualmente Cristina empezó a notar cosas extrañas. Íñigo se volvía cada vez más posesivo. Exigía que rindiera cuentas de dónde estaba y con quién. Revisaba su teléfono, leía sus mensajes. Si ella se oponía, montaba escándalos. Vives en mi apartamento, a mi costa. Gritaba. Tengo derecho a saber qué haces. Cristina intentaba objetar, pero Íñigo sabía manipular. Después de cada escándalo se disculpaba, daba regalos, juraba amor. Y Cristina perdonaba, esperando que cambiara. Pero en el fondo comprendía, esto no era amor. Era control, posesión. Se había convertido en prisionera en una jaula dorada. Damián mientras tanto había caído definitivamente al fondo. El dinero de la venta del apartamento se acabó. No conseguía encontrar trabajo, la enfermedad progresaba, la coordinación empeoraba, ¿y quién contrataría a un programador con esos problemas? Se las arreglaba con trabajos ocasionales como freelance, pero esto traía migajas. Alquiler, comida, medicamentos, todo consumía los últimos ahorros. El apartamento de un dormitorio en las afueras se convirtió en su prisión. Edificio viejo, mal arreglo, vecinos ruidosos. Por las tardes a través de las paredes delgadas llegaban gritos de escándalos de borrachos, llanto de niños, estruendo de música. Damián intentó sumergirse de nuevo en el mundo de las citas. Se registró en varios sitios, empezó a intercambiar mensajes con mujeres. Algunas aceptaban verse. La primera cita fue con Natalia, maestra divorciada de 35 años. Se vieron en un café, hablaron de la vida. Natalia pareció agradable, simpática. También aceptó una segunda cita. Y entonces Damián decidió contar la verdad. Sobre la enfermedad, los pronósticos, el futuro. Natalia escuchó, palideció y se disculpó educadamente. Una hora después envió un mensaje: Damián, eres buena persona, pero no estoy preparada para una relación así. Perdona. La siguiente fue Irene, gerente de 40 años. Damián decidió no ocultar el diagnóstico, lo contó en la primera cita. Irene ni siquiera escuchó hasta el final. Simplemente se levantó y se fue. Luego fueron Luz, Marina, Ángela. La reacción de todas fue la misma. Al enterarse de la enfermedad, las mujeres desaparecían. Algunas educadamente, otras bruscamente, pero el resultado era uno. Damián empezó a comprender que estaba condenado a la soledad. Nadie querría involucrarse con un enfermo, condenado a un lento declive. En mayo, en un día especialmente difícil, cuando las manos temblaban tan fuerte que no podía ni abrocharse la camisa, Damián cayó en la desesperación. Estaba sentado en el suelo de su miserable apartamento y lloraba. Por primera vez en todo ese tiempo se permitió desmoronarse completamente. ¿Cómo se había equivocado? Qué estúpidamente actuó, cambiando a una esposa devota por una pasión efímera.
Elena habría aceptado su enfermedad, habría permanecido a su lado. Y él la echó, humilló, traicionó. Ahora ella era feliz con otro hombre. Damián había visto accidentalmente sus fotos en redes sociales. Sonreía otra vez con esa sonrisa luminosa que él una vez tanto amó. Solo que ahora esa sonrisa no era para él. Y él se había quedado solo. Enfermo, innecesario para nadie, extinguiéndose lentamente en ese agujero. En junio ocurrió un evento que le dio un débil destello de esperanza. Navegando por internet en otro ataque de tristeza, Damián se topó con un foro para personas con enfermedad de Huntington. Durante mucho tiempo no se decidió a entrar. ¿Qué hacer allí? ¿Leer sobre los sufrimientos ajenos? Pero la curiosidad venció. Se registró y empezó a leer. Las historias allí eran diferentes. Algunos luchaban contra la enfermedad, otros ya se habían rendido. Estaban los que acababan de conocer el diagnóstico y los que vivían con él muchos años. La gente compartía experiencias, se apoyaban mutuamente, daban consejos. Y allí, entre la multitud de avatares y apodos, Damián notó un perfil. Ana. 37 años, enfermedad de Huntington diagnosticada hace 5 años. Sus publicaciones eran especiales. No quejas del destino, no lamentos. Escribía sobre cómo manejaba los síntomas, qué ejercicios ayudaban, qué medicamentos aliviaban el estado. En sus palabras había fuerza, dignidad, coraje. Damián no se contuvo y le escribió un mensaje privado. Hola, Ana. Soy Damián, nuevo en el foro. He leído tus publicaciones. ¿Cómo encuentras en ti misma la fuerza para ser tan fuerte? La respuesta llegó al día siguiente. Hola, Damián. No es cuestión de fuerza. Simplemente en cierto momento comprendí, se puede gastar el tiempo restante en compadecerse de uno mismo, o se puede intentar vivirlo dignamente. Yo elegí lo segundo. Empezaron a intercambiar mensajes. Primero sobre la enfermedad, los síntomas, el tratamiento. Luego sobre la vida, el pasado, los sueños. Ana resultó ser una mujer extraordinaria, inteligente, sutil, con un maravilloso sentido del humor. Contó su historia. Se enteró del diagnóstico a los 32 años, cuando estaba casada y soñaba con hijos. El marido se fue casi inmediatamente, incapaz de aceptar la verdad. Amigos, compañeros se alejaron. Solo quedaron su hermano menor y unos pocos amigos cercanos. Estaba enfadada, escribía. Odiaba a todos y todo. Pensaba en irme de este mundo. Pero luego conocí en la clínica a una mujer que tenía la enfermedad en última etapa. Apenas podía hablar, pero tomó mi mano y susurró, vive mientras puedas. Y decidí vivir. Damián leía sus palabras y por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien lo comprendía. Realmente comprendía, sin falsedad y sin lástima. Intercambiaban mensajes cada día. Compartían sus miedos, victorias, fracasos. Ana contaba sobre su trabajo, era artista ilustradora, trabajaba como freelance desde casa. La enfermedad todavía le permitía sostener el pincel, aunque los movimientos se volvían cada vez menos precisos. A finales de junio Damián se atrevió. Ana, ¿qué tal si nos vemos? Si no te importa, claro. La pausa fue larga. Ya pensaba que se había pasado. Pero luego llegó la respuesta. De acuerdo. Quiero ver a la persona con la que puedo hablar de todo. Una cálida tarde de junio Damián esperaba a Ana en un pequeño café del centro de la ciudad. Llegó 20 minutos antes, nervioso como un colegial antes de su primera cita. Ella apareció exactamente a la hora acordada. Una mujer alta y esbelta de unos 37 años, con cabello oscuro corto y grandes ojos verdes. Su andar era ligeramente inseguro, un síntoma de la enfermedad que Damián reconoció inmediatamente. Sus miradas se encontraron, y Ana sonrió. Una sonrisa cálida, sincera. ¿Damián? Ana. Hola. Se levantó, extendió la mano, pero la mano tembló traicioneramente. Damián se avergonzó, pero Ana solo se rió. Yo tengo lo mismo. No te preocupes.
Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El camarero trajo el menú, pero ambos pidieron solo té, no tenían apetito por los nervios. Los primeros minutos guardaron silencio, mirándose. Luego Ana habló. Sabes, tenía miedo de este encuentro. Pensaba que en la realidad todo sería diferente que en los mensajes. ¿Y cómo es? Preguntó Damián. Mejor, respondió simplemente. Mucho mejor. Hablaron durante 3 horas. Sobre la vida, la enfermedad, los miedos y esperanzas. Ana contaba sobre su infancia en un pueblo pequeño, la mudanza a la capital, el sueño de convertirse en artista reconocida. Todavía podré pintar muchos cuadros, decía. Seguro tengo 10 años. Quizás más. En ese tiempo se pueden crear tantas cosas. Su optimismo era contagioso. Damián se sorprendía pensando en el futuro no como una sentencia, sino como un tiempo que había que aprovechar. Se vieron de nuevo una semana después. Y otra semana después. Y otra más. Gradualmente los encuentros se volvieron regulares, 2 o 3 veces por semana paseaban por parques, iban a cafés, a museos. Con Ana Damián se sentía ligero. No necesitaba ocultar síntomas, fingir estar sano, temer ser rechazado. Ella entendía todo sin palabras, porque ella misma pasaba por lo mismo. Una vez, a finales de julio, estaban sentados en un banco del parque y Ana de repente preguntó, «Damián, ¿alguna vez te has arrepentido del pasado?» «Cada día», respondió honestamente. «Tuve una esposa. Una buena mujer que me amaba. Cuando me dieron el diagnóstico, quería quedarse a mi lado. Y yo me asusté. Tuve una amante, eché a mi esposa de casa. Pensé que con una chica joven podría huir de la enfermedad. ¿Y qué pasó con la amante? Se fue en cuanto supo del diagnóstico. ¿Y mi esposa? Mi esposa se divorció, se casó con otro. Ahora es feliz. ¿Te arrepientes? Más de lo que puedo expresar con palabras. Perdí a la única persona que realmente me amaba. ¿Y para qué? Para unos meses de felicidad ilusoria. Todos cometemos errores, dijo Ana en voz baja. Lo principal es saber sacar lecciones de ellos. ¿Y tú? ¿Tú tuviste errores? Hubo un gran arrepentimiento, admitió Ana. Cuando mi marido se fue, me enfadé con todo el mundo. Rechacé a todos los que intentaron ayudar. Mis padres querían apoyarme, pero no les di oportunidad. Pensé que me las arreglaría sola. Y al final me quedé casi sola. ¿Por qué casi? Está mi hermano. El menor. Él es el único que no se apartó. Viene una vez a la semana, ayuda en las tareas del hogar, simplemente conversa. Él es mi ángel guardián. En la voz de Ana sonó tal ternura que Damián involuntariamente envidió a ese hermano. Agosto trajo un evento importante en la vida de Elena y Maximiliano, se casaron. La boda se celebró en una pequeña casa de campo que alquilaron para el fin de semana. Hubo pocos invitados, unas 20 personas. Los padres de Elena, su amiga Ofelia con su hijo, compañeros de Maximiliano, algunos amigos comunes. El ambiente era cálido, hogareño, sincero. Elena con un vestido blanco simple pero elegante estaba preciosa. No con esa belleza chillona que anuncian las revistas, sino con esa belleza tranquila, interior, que emana de una persona feliz. Maximiliano no podía apartar la mirada de ella. Cuando intercambiaron anillos y se besaron bajo los aplausos de los invitados, en sus ojos había lágrimas. «Te haré feliz», susurró. «Lo prometo». «Ya lo haces», respondió Elena. Por la tarde, cuando los invitados se fueron, estaban sentados en la terraza, bebiendo champán y admirando el cielo estrellado. «Sabes», dijo Elena pensativa, «nunca pensé que después del divorcio podría volver a ser feliz. Parecía que la vida había terminado. ¿Y ahora? Y ahora comprendo que solo comenzó. La vida verdadera». Maximiliano la abrazó, y permanecieron así, en silencio y paz, disfrutando del momento. Y al mismo tiempo, en otro extremo de la ciudad, Cristina experimentaba emociones completamente diferentes.
Su relación con Íñigo había llegado definitivamente a un callejón sin salida. Se había vuelto insoportable. Controlaba cada uno de sus pasos, montaba escenas de celo sin motivo, la acusaba de infidelidades que no existían. Una vez incluso levantó la mano, la golpeó en la cara durante otro escándalo. Cristina estaba en shock. Lo miraba, a este hombre con el que todavía hacía poco soñaba formar una familia, y no lo reconocía. Un monstruo, un tirano, un déspota doméstico. Lárgate, Ciseo Íñigo. Inmediatamente. Recoge tus trapos y vete. Cristina no discutió. Rápidamente recogió sus cosas y llamó a un taxi. Al irse, miró atrás, Íñigo estaba junto a la ventana y en su rostro había una expresión de satisfacción maliciosa. Volvió con sus padres a su antigua habitación. Su madre la recibió con preguntas, pero Cristina no quiso explicar. Simplemente se encerró en la habitación y rompió a llorar. De nuevo todo se había derrumbado. De nuevo se quedaba sin nada. ¿Por qué le pasaba esto? ¿Por qué no podía encontrar a un hombre normal? En su cabeza surgió el pensamiento de Damián. ¿Cómo estaría? ¿Cómo lidiaba con la enfermedad? Sacó el teléfono, encontró su contacto que no había borrado. Quiso escribir, pero se detuvo. No. Eso sería debilidad. No volvería con un hombre enfermo solo porque se había quedado sola. Encontraría a alguien más. Seguro que lo encontraría. El otoño llegó imperceptiblemente. Septiembre pintó la ciudad de colores dorados, el aire se volvió fresco y limpio. Damián y Ana continuaban viéndose. Su relación se desarrollaba lentamente, sin prisa. Ambos comprendían que no había a dónde apresurarse, tenían tiempo, y solo necesitaban disfrutar cada momento. Una vez, a mediados de septiembre, estaban sentados en el taller de Ana, una pequeña habitación repleta de lienzos, pinturas, pinceles. Ana le mostraba a Damián sus trabajos. Esto lo pinté el año pasado, decía, señalando un cuadro con un bosque otoñal. Y esto, hace 6 meses. Damián comparaba. En los trabajos antiguos las líneas eran nítidas, las pinceladas seguras. En los nuevos, se notaba el temblor de la mano, detalles menos precisos. Pero eso no hacía los cuadros peores. Al contrario, había aparecido en ellos una expresividad especial. Es precioso, dijo sinceramente. Ana, tienes un verdadero talento. Gracias, sonrió. Sabes, la enfermedad me enseñó a valorar cada pincelada. Antes podía abandonar un trabajo a medias si algo no me gustaba. Ahora lo termino hasta el final. Porque no sé cuántas oportunidades más tendré. Damián la miraba y pensaba en lo fuerte que era. Cómo sabía encontrar belleza y sentido incluso en tales circunstancias. Ana, pronunció de repente. ¿Tú? ¿Te gustaría que estuviéramos juntos? No solo como amigos, sino más. Ella lo miró con calidez. Damián, ambos estamos enfermos. No tenemos futuro en el sentido habitual. Sin hijos, sin una larga vejez juntos. Solo el aquí y ahora. Lo sé, asintió. ¿Pero acaso el aquí y ahora es poco? Ana reflexionó. Luego sonrió lentamente. No. No es poco. Es todo lo que tenemos. Y sí, Damián, quiero estar contigo. Se abrazaron, y en ese abrazo estaba toda la plenitud de la vida, amor, aceptación, comprensión. En ese momento, cuando Elena se encontró con Damián en la calle, él justo regresaba con Ana de la clínica. Otro examen había mostrado que la enfermedad continuaba progresando, pero todavía no era crítico. Al ver a su exesposa con un nuevo hombre, Damián sintió tristeza. No dolor, no arrepentimiento, más bien tristeza por lo que podría haber sido. Pero esa tristeza era luminosa, sin amargura. ¿Es ella? Preguntó Ana cuando Elena pasó. Sí. Mi exesposa. Tiene un nuevo marido. Es feliz. Me alegro por ella, dijo Damián, y era verdad. Se merece la felicidad. Mucho más de lo que yo podía darle. Te subestimas, objetó Ana suavemente.
Todos cometen errores. Lo principal es reconocerlos y seguir adelante. Estoy avanzando, sonrió Damián. Contigo. El verano trajo nuevas pruebas. Ana empezó a sufrir una fuerte depresión, otro síntoma de la enfermedad de Huntington. Había días en que no podía levantarse de la cama, no veía sentido en nada. Damián estuvo a su lado. Cocinaba, limpiaba el apartamento, simplemente se sentaba cerca y le sostenía la mano. Comprendía lo que Ana sentía, él mismo había pasado por eso. ¿Para qué vivimos? Preguntaba a ella en los momentos especialmente difíciles. ¿Para qué, si por delante solo hay sufrimiento? Vivimos porque podemos, respondía Damián. Porque mientras respiramos, pensamos y sentimos, estamos vivos. Y eso ya es mucho. Gradualmente la depresión retrocedió. No completamente, pero se volvió más llevadero. Ana volvió a tomar los pinceles, y Damián veía cómo en sus ojos regresaba la luz. En agosto el hermano de Ana, Pablo, los invitó a su casa de campo. Una casita pequeña en las afueras, rodeada de bosque. Pasaron allí el fin de semana, pasearon, hicieron barbacoa, simplemente disfrutaron de la naturaleza. Pablo, un chico alto de unos 30 años con rostro amable, trataba a Damián con respeto cauteloso. Evidentemente se preocupaba por su hermana, pero veía que con Damián ella estaba bien. Gracias por cuidarla, le dijo a Damián una de las noches, cuando Ana se durmió en la terraza. Veo que está más tranquila. Menos ansiosa. Nos cuidamos mutuamente, respondió Damián. Es recíproco. Pablo asintió, y en sus ojos brilló comprensión. El otoño llegó de nuevo imperceptiblemente. Había pasado un año desde que Damián y Ana se conocieron en el foro. Un año entero, lleno de sentido y amor. Celebraron esa fecha modestamente, cena en un pequeño restaurante, paseo por la ciudad nocturna. Hace un año pensaba que la vida había terminado, admitió Damián. Y tú me mostraste que no era así. Nos mostramos el uno al otro, corrigió Ana. Damián, agradezco al destino por haberte conocido. Aunque tengamos poco tiempo, ese tiempo es invaluable. Damián la besó, y en ese beso estaba todo, amor, gratitud, aceptación. El invierno resultó suave. La ciudad vivía su vida habitual, la gente se apresuraba con sus asuntos, el mundo giraba. En febrero Elena dio a luz. Una niña, una bebé sana de 3 kilos 200 gramos. La llamaron Sofía, sabiduría. Maximiliano sostenía a la recién nacida en brazos y lloraba de felicidad. Elena lo miraba a él, a su hija, y comprendía que esto era la verdadera felicidad. No el dinero, no la carrera, no un apartamento grande. Sino estos preciosos momentos de intimidad con las personas amadas. Los primeros meses de maternidad fueron difíciles. Noches sin dormir, cansancio, ansiedades. Pero Maximiliano estaba cerca, ayudaba en todo. Se levantaba de noche con la niña, cambiaba pañales, la mecía en brazos. Eres el mejor papá del mundo, decía Elena, viendo cómo acunaba tiernamente a Sofía. Y tú la mejor mamá, respondía él, besándola. Para la primavera la vida entró en su cauce habitual. Elena estaba de baja maternal, Maximiliano trabajaba, pero intentaba pasar el máximo tiempo posible con la familia. Paseaban en el parque con el cochecito, visitaban a Ofelia, disfrutaban cada día. Una vez, en abril, Elena se encontró accidentalmente con Damián. Iba por la calle con el cochecito y de repente lo vio en una parada. Había cambiado mucho. Adelgazado, demacrado, en el cabello había aparecido canas. Las manos temblaban notoriamente, la enfermedad progresaba. Pero lo que más sorprendió a Elena fue la expresión de su rostro. Era tranquila, casi apacible. Junto a él estaba una mujer, de unos 37 años, de cabello oscuro, con rostro agradable. Hablaban en voz baja de algo, y Damián sonreía. Elena quiso pasar de largo, pero Damián la notó. Sus miradas se encontraron. Por un segundo el tiempo se detuvo. Luego Damián asintió, educadamente, sin emociones. Elena asintió en respuesta. Y se separaron,
cada uno por su camino. Por la tarde Maximiliano preguntó: «Hoy estás algo pensativa». «¿Qué pasó?» «Me encontré con mi exmarido», admitió Elena. «Por primera vez después del divorcio». «¿Y cómo te sientes?» «Bien», respondió sorprendida. «Sin dolor, sin resentimiento. Simplemente me encontré con una persona conocida del pasado». «¿Entonces lo has dejado ir?» «Sí. Completamente». Maximiliano la abrazó y Elena se acurrucó contra él. El pasado había quedado atrás. Por delante, solo el futuro. En diciembre Cristina conoció a Oliverio. 30 años, ingeniero, divorciado, tiene un hijo de 5 años. Modesto, callado, un poco reservado. Se conocieron en una cafetería, conversaron sobre la vida. Oliverio no lanzaba cumplidos, no prometía montañas de oro. Simplemente hablaba de sí mismo honesta y directamente. «Estoy criando a mi hijo solo», decía. «Mi exesposa se fue con otro, ve al niño una vez al mes. Trabajo mucho, casi no tengo tiempo para vida personal. Pero quisiera que hubiera una persona cercana a mi lado». Cristina escuchaba y pensaba que no se parecía ni a Damián ni a Íñigo. Era diferente. Simple, común, pero en eso estaba su atractivo. «¿Y tú?», preguntó Oliverio. «¿Por qué estás sola?» «No tuve suerte con los hombres», se encogió de hombros Cristina. «Uno resultó estar enfermo, otro era un tirano». «Entiendo». «Bueno, yo no soy ni lo uno ni lo otro. Solo un tipo común con un montón de problemas y un niño pequeño a mi cargo». Cristina inesperadamente sonrió. La honestidad de Oliverio era desarmante. «¿Quieres que nos veamos otra vez?», preguntó él. «Quiero», respondió Cristina. Cristina y Oliverio empezaron a verse. Así continuó durante varios meses. La relación se desarrollaba lentamente, pero establemente. Oliverio la presentó a su hijo Arturo, un niño despierto con grandes ojos marrones. Al principio Arturo trató a Cristina con cautela. Pero gradualmente se fue abriendo, empezó a llamarla por su nombre, a pedirle que le leyera un cuento por la noche. Cristina se sorprendía de lo fácil y natural que había entrado en sus vidas. Sin exigencias, control constante, escándalos. Simplemente una felicidad tranquila, apacible. En mayo Oliverio le propuso matrimonio. Sin pompa, sin anillos con brillantes. Simplemente preguntó: «Cristina, ¿te casarías conmigo? No soy rico, no soy un galán. Pero te amo. Y Arturo te ama. Sé nuestra familia». Cristina lo miraba, a este hombre simple, honesto. Y comprendió que esto era exactamente lo que necesitaba. No un príncipe en caballo blanco, no un empresario exitoso. Sino alguien que la amaría simplemente por ser quien es. «Sí», respondió. «Sí, me casaré contigo». Oliverio sonrió ampliamente, la abrazó, y Cristina sintió que por fin había encontrado su hogar. Damián y Ana continuaban viviendo juntos. No formalizaron la relación oficialmente. ¿Qué sentido tenía? La enfermedad progresaba en ambos, el futuro era nebuloso. Pero estaban juntos, se apoyaban mutuamente, y eso era más importante que cualquier sello en el pasaporte. Ana continuaba pintando, aunque cada mes era más difícil. Las manos temblaban más fuerte, la coordinación empeoraba. Pero no se rendía. «Mientras pueda sostener el pincel, pintaré», decía obstinadamente. Damián la ayudaba en todo. Encontró trabajo como redactor freelance, poco, pero alcanzaba para vivir. Se mudaron a su apartamento de un dormitorio, lo arreglaron a su manera. La vida era modesta, pero llena de sentido. Iban a museos, a parques, simplemente paseaban por la ciudad. Disfrutaban cada día, cada momento. Una vez Ana dijo: «Sabes, Damián, no me arrepiento de haberte conocido. Sí, tenemos poco tiempo. Pero ese tiempo es real. Sin mentiras, sin fingimientos. Ambos conocemos la verdad y la aceptamos». «Yo tampoco me arrepiento», respondió Damián. «Me enseñaste a valorar la vida. Simplemente vivir,
aquí y ahora, sin pensar en el día de mañana. Se abrazaron, y fue el abrazo de dos personas que se comprenden sin palabras. Dos personas que miran a la cara lo inevitable y aún así eligen la vida. Elena mientras tanto se enteró de que estaba embarazada de nuevo. La noticia la tomó por sorpresa, ella y Maximiliano no planeaban más hijos tan pronto. Pero la prueba mostró 2 rayas, y el médico confirmó unas 6 semanas de embarazo. Elena estaba sentada en la sala de espera de la clínica, sosteniendo en las manos los resultados de los análisis, y no sabía qué sentir. ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Desconcierto? Por un lado, un segundo hijo era un milagro. Por otro, tenía 39 años. De nuevo el parto, los riesgos. Maximiliano reaccionó inesperadamente. Cuando le contó la noticia, primero se quedó paralizado, y luego sonrió ampliamente. Elena, esto es maravilloso. Seremos padres de nuevo. ¿No te importa? Preguntó ella insegura. Sé que no lo planeamos de nuevo tan pronto. ¿Qué importa si lo planeamos o no? Maximiliano la abrazó. Es nuestro hijo. Ya lo amo. O la amo. Elena sintió como el hielo dentro se derretía. Sí, todo estaría bien. Lo superarían. El embarazo transcurrió normalmente, sin complicaciones. Los médicos vigilaban a Elena atentamente, pero no surgía ningún problema. En noviembre supieron el sexo del bebé. Niña. Maximiliano estaba en el 7º cielo. Una niña. Tendremos otra hija. Giraba a Elena por la habitación y ella reía, olvidando todos los miedos. Empezaron a prepararse. Comprar adicionalmente muebles infantiles, ropa, juguetes. Maximiliano montó la segunda cuna con sus propias manos, orgulloso como un pavo real. Elena cosía ropa de cama, elegía cortinas, arreglaba el segundo cuarto infantil. La vida se llenó de nuevo sentido y alegría. Elena a veces pensaba en Damián, se preguntaba cómo estaría. Pero esos pensamientos eran fugaces. Él había quedado en el pasado, y ella tenía por delante el futuro. Pasó otro año y medio más. El tiempo volaba imperceptiblemente, lleno de eventos, alegrías y pruebas. Elena y Maximiliano criaban a sus hijas Sofía y María. Las niñas crecían sanas, alegres, curiosas. Maximiliano no cabía en sí de las hijas. Pasaba con ellas cada minuto libre, jugaba, leía libros, enseñaba a dibujar. Elena los miraba y pensaba en lo afortunada que era. Su vida era estable y feliz. Trabajo, familia, amigos. Había dejado ir completamente el pasado, ya no pensaba en Damián, en aquel día de pesadilla cuando su mundo se derrumbó. Todo eso había quedado atrás, como una pesadilla. En noviembre Elena se enteró de que estaba embarazada de nuevo. Esta vez de un niño. Maximiliano estaba eufórico, tendrían una familia grande, 2 hijas y un hijo. Soy el hombre más feliz del mundo, decía, abrazando a Elena. Tengo una esposa maravillosa, hijas estupendas, y pronto nacerá un hijo. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Nada, sonreía Elena. Absolutamente nada. Cristina y Oliverio se casaron el verano de ese mismo año. Boda modesta en círculo de allegados. Arturo estuvo en la ceremonia con un ramo de flores, y cuando Cristina se puso el anillo, gritó: «Ahora tengo una segunda mamá». Cristina lloró de felicidad. Nunca pensó que la maternidad pudiera ser así. Arturo no era su hijo biológico, pero lo amaba como propio. Se mudaron a un apartamento de 3 dormitorios que compraron entre los dos. Oliverio seguía trabajando como ingeniero, Cristina también trabajaba. El dinero alcanzaba para todo lo necesario, vivían modestamente, pero felices. En diciembre Cristina se enteró de que estaba embarazada. La noticia fue una completa sorpresa, pero agradable. Oliverio la llevaba en brazos, Arturo saltaba de alegría, tendría un hermanito o hermanita. No pensé que sería tan feliz, admitió Cristina a su amiga Victoria. Después de todo lo que me pasó, pensaba que la felicidad no era para mí.
Simplemente encontraste a tu persona, respondió Victoria. No al más guapo, no al más rico, sino al tuyo. Sí, concordó Cristina. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ya no persigo príncipes. Me basta con mi simple Oliverio. Damián y Ana continuaban luchando contra la enfermedad. En ambos los síntomas se habían intensificado, pero se las arreglaban. Lo principal, estaban juntos. Ana ya no podía pintar, las manos temblaban demasiado. Fue un golpe duro para ella. Pero encontró una nueva ocupación, empezó a escribir. Relatos cortos, apuntes, pensamientos sobre la vida. Mientras pueda dictar palabras a un programa especial, escribiré, decía con la misma obstinación con que antes hablaba de pintar. Damián la ayudaba en todo. La coordinación en él también había empeorado, pero se esforzaba. Se apoyaban mutuamente como podían. Pablo, el hermano de Ana, venía cada semana. Traía comida, ayudaba con las tareas domésticas, simplemente conversaba. Se había convertido para Damián no solo en el pariente de su amada, sino en un verdadero amigo. Una tarde de invierno, a finales de diciembre, Damián y Ana estaban sentados junto a la ventana, en el apartamento hacía calor y era acogedor. «Sabes», dijo Ana pensativa, «si hace 3 años me hubieran dicho que sería feliz, no lo habría creído». Parecía que la vida había terminado. Y resultó que solo había comenzado. «Lo mismo me pasó a mí», asintió Damián. «Perdí todo, esposa, trabajo, salud. Pensé que era el final. Y resultó que fue una oportunidad para empezar de nuevo. Lástima que quede poco tiempo», suspiró Ana. «¿Y quién dijo que es poco?», objetó Damián. «Tenemos hoy. Tenemos este momento». «¿Acaso no es suficiente?». Ana lo miró y sonrió. «Es suficiente. Más que suficiente». Se abrazaron, y en ese abrazo estaba toda la esencia de su relación. Dos personas que miran a la cara lo inevitable, pero no se rinden. Que eligen el amor a pesar del miedo. Que valoran cada instante porque conocen su precio. En el reloj dieron las 12. Empezó un año nuevo. «Feliz año nuevo», susurró Damián. «Feliz año nuevo», respondió Ana. «Feliz nueva vida». Y se besaron, dos personas que se encontraron en el momento más oscuro de su vida e iluminaron esa oscuridad con amor. Pasaron varios años más. La vida continuaba su curso. Elena dio a luz a su hijo Miguel. Ahora ella y Maximiliano tenían 3 hijos. Compraron un apartamento de 3 dormitorios en un buen barrio, arreglaron los cuartos infantiles, vivían una vida familiar plena. Maximiliano recibió un ascenso, Elena volvió de la baja y regresó al trabajo. Todo se arreglaba de la mejor manera. Una vez, en un día de verano, paseaban en el parque con los niños. Sofía corría por los senderos con María, Miguel estaba sentado en el cochecito riéndose. Elena los miraba y pensaba que esto era la verdadera felicidad. Nunca más volvió a encontrarse con Damián. A veces se sorprendía pensando, me pregunto cómo estará. Pero era curiosidad ociosa, nada más. Su vida estaba aquí, con Maximiliano y los niños. Cristina dio a luz a una hija, Paloma. Arturo se convirtió en el hermano mayor más cariñoso. Ayudaba a mamá, jugaba con su hermanita, le leía cuentos. Oliverio adoraba a ambos niños. Trabajaba más para mantener a la familia, pero siempre encontraba tiempo para la esposa y los hijos. Cristina a veces recordaba a Damián, a Íñigo, todos sus romances fracasados. Y pensaba en lo bueno que era que todo hubiera resultado así. Si no fuera por esos errores, no habría conocido a Oliverio. No existiría esta familia, esta felicidad. «Sabes», le dijo una vez a su marido, «agradezco al destino todos mis fracasos. Porque me llevaron a ti». «Y yo estoy agradecido», respondió Oliverio, besándola. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Damián y Ana vivieron juntos 4 años más. La enfermedad progresaba en ambos, la vida se volvía cada vez más difícil. Pero estaban juntos, se apoyaban mutuamente hasta el final. Ana murió en otoño, al 5.º año de su relación.
tranquilamente, en sueños, por complicaciones de la enfermedad de Huntington. Damián sostuvo su mano hasta el último aliento. El funeral fue modesto. Pablo, algunos amigos, compañeros de Ana. Damián estaba de pie junto a la tumba y pensaba que ella fue lo mejor que le sucedió en la vida. Le enseñó a vivir de verdad, a valorar cada momento, a amar sin condiciones. Después de su muerte Damián vivió 2 años más. La enfermedad lo dominaba, se debilitaba cada día. Pablo ayudaba como podía, pero Damián rechazaba hospitales y hospicios. Quiero estar en casa, decía. En ese apartamento donde Ana y yo fuimos felices. En los últimos meses apenas se levantaba de la cama. Pablo venía cada día, le daba de comer, lo cuidaba. Damián estaba agradecido por esa atención. Una tarde de invierno, Damián sintió que el final estaba cerca. Pidió a Pablo que abriera la ventana, quería ver los copos de nieve por última vez. «Sabes», susurró, «no me arrepiento de nada». Sí, cometí errores. Perdí a Elena. Pero encontré a Ana. Y esos 5 años con ella fueron reales. Gracias, Pablo, por todo. No hay de qué agradecer, respondió Pablo, sosteniendo su mano. Hiciste feliz a mi hermana. Eso vale mucho. Damián sonrió. Cerró los ojos. Y no los volvió a abrir. La vida continuaba. Elena y Maximiliano criaban a los niños, hacían planes para el futuro, se amaban. Cristina y Oliverio también eran felices en su vida simple, común. A veces Elena recordaba aquel día cuando volvió a casa y encontró a su marido con la amante. Ese momento en que su mundo se derrumbó. Pero ahora comprendía que no fue el final. Fue una liberación. Liberación de una relación tóxica, de una persona que no la valoraba. Liberación para una nueva vida, nueva felicidad, nuevo amor. Mamá, mira. Gritó Sofía, señalando un arco iris en el cielo después de la lluvia de verano. Elena levantó la cabeza y sonrió. Sí, después de la tormenta siempre sale el sol. Siempre hay un arco iris. Lo principal, no rendirse, creer y seguir adelante. Porque la vida continúa. Siempre continúa. Y cada uno de nosotros elige cómo vivirla, en resentimiento y amargura o en amor y esperanza. Elena eligió el amor. Cristina, también. E incluso Damián al final encontró su amor, aunque breve, pero real. El precio del engaño resultó alto. Pero al pagarlo, cada uno de ellos obtuvo lo que buscaba. Algunos más rápido, otros más tarde. Pero al final todos encontraron su lugar bajo el sol. Y eso, quizás, es lo más importante.